Hola Nico, Tano, ¿cómo ¿cómo andás? andás? ¿Todo bien? Muy bien, ajustando un poquito acá La situación. la, la situación. ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Por ahí tengo una luz fea acá. Ahí está. Bueno, ¿cómo andás Nico? ¿Todo bien? Muy bien, Tano. Acá aceptando un poco el convite de esta charla medio informal, pero interesante. Sí, sí. Nada, está lindo. Mirá, como introducción a los que no vieron el resto de las charlas, el objetivo de esto surgió como espontáneamente el tema de tirar ideas sobre cómo rediseñarse en un contexto en donde sabemos que lo que se viene es muy raro, el presente es muy raro, y creo que el aporte que podemos dar cada uno ayuda. Creo, en el caso mío, yo trabajo rediseñando identidades y el límite que llegué es que lo que puede aportar el diseño comunicación visual es como acotado y que por eso me interesaba el tema de sumar como área de conocimiento para lograr un resultado como más integral, ¿viste? Entonces ahí está el contexto de por qué te invité, Nico, para charlar un poco qué puede aportar la arquitectura en el momento de rediseñarse y después también hablar bastante de tu experiencia profesional y de recomendaciones que uno puede dar después de haber trabajado lo que trabajaste y creo que esa experiencia vale, ¿viste? Así que bueno, para arrancar, mira, yo quería primero una pregunta personal. Eh, ¿Tapabocas negro o animal print? Y Animal Print, siempre Animal Animal Print. print. Sí, siempre Animal Print. Animal print. Es que la arquitectura siempre ha elegido el color negro como casi el elemento distintivo así de esa especie de aura inmaculada, y creo que estamos en tiempos mucho más libres y más entretenidos, más divertidos, de volver un poco a expresarnos de manera distinta. Una cosa que me interesaba de cuando hay una manera casi de introducción. Una cosa que me interesaba cuando me invitaste era como el desafío de poder hablar sin dibujos. Nosotros los arquitectos siempre nos expresamos un poco a través de este mix de palabras e imágenes, y siempre cuando yo genero alguna comunicación, siempre hay algunos dibujos, algunas imágenes que van como respaldando y haciendo como más atractiva la comunicación de las ideas, y esto me parecía que era como un desafío únicamente como concentrarse en palabras, ¿no? Cómo interesar, cómo activar este intercambio simplemente utilizando palabras. La segunda cosa que me interesaba de este que vos planteaste, Dale, dale, dale. no, la segunda cosa que me interesaba de esto que vos planteás es esta idea que nosotros desde la arquitectura siempre trabajamos con esta idea como de que la disciplina es transcultural. Y entonces la arquitectura siempre se ha nutrido de otras disciplinas, ¿viste? Ha ido en busca de preguntas, indagaciones, información a otras disciplinas, a otras ciencias, a la filosofía, a las artes sobre todo, a la literatura, pero también a la biología y a la ecología ahora últimamente, con el tema de la sustentabilidad, para encontrar información como insumo de proyecto, ¿no? Y me parecía interesante darle la vuelta y ver de qué manera la arquitectura podía ser un poco esto que vos proponés, qué tiene la arquitectura para ofrecerle a la sociedad de hoy en relación a métodos, mecanismos de trabajo y cosas de transferencia. Y la última, que es la que más como me entusiasmó, yo les comento a los oyentes cómo fue la invitación. En realidad, uno de los últimos proyectos que estoy haciendo, que es esta maestría de proyectos de la facultad, que un poco el Tano está dándome una mano en poder reinventarla y rediseñarla, ¿no? Un poco poniéndolo en el contexto de esta charla. En un momento el Tano no se va a acordar, pero me dice, no, pasando un poco después de haber hablado de la especificidad de la maestría, me dice, che, ¿qué onda para un vivo el domingo? Me dice, porque estaba pensando en un flaco, no sé, o en alguien, no me acuerdo quién me dijo, me dice, pero no sé, me parece que capaz que con vos se pone más interesante. Y me gusta la idea del plan B. O sea, me gusta la idea de ser plan B. Este, porque me parece que la idea de plan B está intrínsecamente ligada a la arquitectura e intrínsecamente vinculada a la idea de futuro. ¿Viste? El futuro es
nada, es una construcción subjetiva que cada uno hace de sus propias posibilidades, pero no es la realidad es el presente. Uno está constituido a través de lo que fue haciendo en el pasado para llegar a este momento de intercambio que tengo con vos, y el futuro es una apreciación de posibilidades que cada uno se imagina, pero que son algunas poco probables, ¿no? Y la arquitectura creo que tiene eso, de centralidad, digamos, ¿no? En la arquitectura está esta famosa frase, ¿viste? Todo lo que puede salir mal, sale mal. Y no solamente sale mal, sino que muchas veces sale mucho peor de lo mal que uno espera que salga en la... Entonces, me parece que siempre la idea del plan B, de cómo uno va como ajustando ese proyecto original, está, me parece, muy ligado a esta invitación tuya del contexto de cómo reinventarse y cómo reprogramarse para ese posible futuro. Sí, yo creo que, mira, una de las cosas que más me llama la atención es que el no reinventarse, no rediseñarse, es consecuencia en la mayoría de los casos de creer como que hay verdades absolutas y que la realidad no se puede cambiar. Entonces, me parece que lo que uno tiene que trabajar es sobre eso. Es decir, yo soy así, no puedo cambiar, o la realidad es así, no la puedo modificar, entonces me tengo que aceptar un rol que no es el que a mí me gratifica, ¿no? Entonces, en la medida que vos ves que la realidad se va como construyendo y que es dinámica, puedes decir, bueno, la pucha, yo también puedo, ¿no? Entonces, un poco el proceso de lo que yo voy viendo es todo eso. ¿Cómo son tips para poder reactivar y recrearnos cotidianamente? Y acá una pregunta personal también. ¿Cuándo sentís que en tu vida te rediseñaste vos? Yo me acuerdo, porque yo me fui de la ciudad 20 años, ¿no? Que estuve entre distintos lugares viviendo. Cuando volví para acá, me reencontré con vos y yo vi como un crecimiento muy fuerte que tuviste. ¿Y fue una cosa como consciente como te fuiste construyendo o fue la vida que te fue llevando y llegaste a esta situación? Es bastante raro, no sé. Yo cuando terminé la secundaria, la verdad que no me imaginaba en la arquitectura. De hecho, empecé a estudiar otra carrera, que era medicina, ¿no? En ese sentido, uno creo que va construyendo paso a paso y a veces le van pasando cosas y va intentando encontrar un futuro posible y lo va construyendo casi día a día, ¿no? Eh, no, a mí hay una cosa que me interesa mucho, que es este proceso que, digamos, que empecé hace mucho tiempo, que es de construcción de ideas, transferencia de esas ideas a protocolos de trabajo, el ejercicio de esas ideas dentro de la disciplina, el trabajo profesional y la transferencia a la enseñanza. Esa como esa cosa, ese trípode entre investigación, profesión y academia. Eso me interesa mucho, ¿viste? Y me parece que parte de este protocolo que vos decís, cómo fuiste reinventándote, tiene que ver con estos pasos que fui dando a través de ir llevando este trípode a lo largo un poco del tiempo, ¿no? Me gusta mucho todo este avance que ha habido últimamente con las neurociencias y un poco el descubrir un poco cómo trabaja el cerebro. Eh, digamos, en esta idea de que uno, viste que hay como dos, o por lo menos aparentemente hay como dos campos, digamos. Uno que es el campo del aprendizaje y otro es el campo del ejercicio o la performance de ese aprendizaje, ¿no? Y que en realidad eso te va llevando como a momentos en que vos cuando aprendés estás como en un momento de una curva ascendente, donde te pones toda la energía, toda la creatividad, un poco toda esa potencia que uno tiene. Cuando conseguís un poco ese conocimiento, lo transferís y al principio tenés como una producción muy intensa y después entras en un sistema de meseta. Así funciona más o menos el cerebro, ¿no? Y creo que algo de lo de reinventarse tiene que ver con cómo romper esos estadios de meseta en los que uno entra, ¿no? Digo, cuando vos terminás la facultad, iniciás una tarea un periodo muy intenso de tratar de llevar esos conocimientos a la práctica y en un momento con más o menor éxito, encontrás un nicho de confort, un nicho de actividad y te amesetás, ¿viste? Y te cuesta romper esa meseta. Para mí, esto de reinventarse tiene que ver con sistemáticamente forzarme cada
cuando entiendo que estoy en esa situación de meseta, tratar de forzar un cambio para ir en busca de nuevo de ese proceso de aprendizaje que te lleve a hacer un poco a entrar de nuevo en esa cadena como medio excitante de poder producir y poder pensar. Y eso lo hemos hecho, no sé, lo he intentado producir. Cuando yo digo lo he intentado, siempre hablo como individualmente, pero en realidad es un trabajo colectivo, en equipo, que después por ahí más adelante en la charla lo tocamos un poco más en profundidad, ¿no? Pero parece que siempre en algún momento el punto clave es tratar de romper esa meseta, tratar de romper, de salir de ese esquema de confort. Creo que un momento muy importante fue cuando decidí intentar hacer una experiencia académica en el exterior, que eso naturalmente te lleva a esforzarte. No, no todos los cambios incluso te tienen que ver con éxitos, entre comillas, con cosas que te han salido bien. Hay muchas que han salido no como uno lo esperaba, digo, pero me parece que tiene que ver con intentar como dar un salto y salir del espacio de confort para poder volver a entrar en esa dinámica de aprender cosas para volver a ponerlas en el ¿Vos te área. pones desafíos? O sea, ¿vos sentís que tenés como desafíos, que estás en la meseta y tenés como hambre de llegar a un determinado lugar? ¿O cómo es lo que te motiva? Esto Eh, hablando, por ejemplo, con un publicista me decía eso. Una es la necesidad real de decir, bueno, ir a cazar para poder alimentar la existencia que tenés. Y otra, decir, bueno, quiero llegar a tal lado, quiero aprender algo. O sea, en tu caso, ¿qué sentís, por lo menos en el presente, que estás haciendo? Yo creo que ahora, por ejemplo, digamos, lo puedo identificar por ahí un poco más claramente en el segmento de lo que podría ser la investigación academia o ese momento así de transferencia, en donde en un momento, como doy concurso para profesor titular, gano la titularidad en equipo con Enrique y con Ale, y eso nos lleva a tratar de producir un taller vertical que puede explorar un montón de ideas que veníamos trabajando en el estudio como en grupos de pensamiento, ¿no? Respecto de la condición de la ciudad contemporánea, respecto de esta noción de nuevos espacios verticales, el espacio público en altura, un poco todos temas que nos han ido dando vuelta en la cabeza estos últimos tiempos, ¿no? Y naturalmente, después de una gestión, que fueron más o menos 6, 7 años, ¿viste? Me pareció que entraba en esa meseta, ¿no? Cuando todo más o menos está ordenado, ¿no? Y entonces, bueno, un poco salté a la idea de dar clases de posgrado, tratar de entrar en un sistema de posgrado para poder salir de la facultad, de este espacio como medio endogámico que uno va construyendo, y que es siempre con la misma gente, y que ya encontrás una dinámica de trabajo medio estándar, en el sentido como que está sostenida y que está calibrada. Y entonces empecé a saltar como a tratar de ir a otros lugares, ¿no? Empezar a recibir invitaciones para enseñar en Santa Fe, en Córdoba, ¿no? Cuando eso más o menos se consolidó y ya empecé a sentir como que estaba de nuevo en esa meseta, apareció la oportunidad de abrir la carrera o dar una mano para abrir la carrera de arquitectura en Bahía Blanca. Ya han pasado 4 años que siento que está como de nuevo, como amesetado ese sistema, y entonces aparece el proyecto de la maestría, de dirigir la maestría, y eso abre otras cosas. Entonces me parece que cada uno de estos, de moverse a tratar de conseguir, y no, digo, no necesariamente, vuelvo a decir, son todos cosas que uno va consiguiendo, porque también en un momento cuando yo sentí que estaba un poco amesetada la actividad profesional dentro del estudio, e intentamos con un grupo tratar de presentarnos como opción para el Colegio de Arquitectos, y que fue un gran esfuerzo, y armamos una plataforma. Vos también nos diste una mano un poco en la comunicación de la imagen. Me parecía que era también un momento interesante para transferir algo de esa actividad disciplinar al campo de la actividad gremial del colegio, y perdimos, pero por carro, ¿viste? O sea, digo, en el sentido, no todas las acciones que uno hace para romper esa meseta tienen como resultado una cosa gratificante, un éxito o una cosa Pero conseguida. me da la sensación que aprendés, ¿no? O sea, los momentos que vos vas creciendo,
para salir de esa meseta a veces significa exposición y llegar a situaciones que puede ser un cachetazo, pero que aprendes. A ver si estoy equivocado. Los concursos son los momentos donde ustedes han aprendido más. Por ejemplo, cuando ganaron el CCK, la remodelación de todo el CCK, me da la idea que debe haber sido como un flash de mucha intensidad, de mucho cerebro, de mucho compromiso, y que después termina eso y te quedás como que necesitas repasar qué es lo que aprendí, qué es lo que salió, y quizás lo trasladás a la academia. ¿Puede ser así? Momento de mucha intensidad Sí, laboral hay, y hay después... algo de eso. Yo creo que digamos, el primer gran momento de salto cualitativo fue cuando con Flor decidimos volver de Estados Unidos y abandonar algunas posibilidades muy potentes de trabajo en Europa y en Estados Unidos para afincarnos en la Argentina, ¿no? En un momento muy, muy complicado, que era 98, 99, 2000, digamos, ¿no? Un momento de muchísima crisis económica, social, de todo tipo acá en la Argentina. Y intentar convencer, bueno, ¿no? De tratar de construir con Fede y con Enrique, que Enrique tenía su estructura de socios de toda su vida, sus compañeros de la Facu, y que fueron conformándose, y convencerlo de armar una nueva estructura de trabajo, un nuevo grupo de pensamiento, me parece que fue un momento clave. Y a partir de eso, creo que antes del correo, el momento como fundacional de ese salto fue cuando quedamos seleccionados para ir a trabajar a Singapur, en un proyecto súper ambicioso que desarrollamos unas ideas espectaculares, quizás no con todos los recursos ni con toda la experiencia que tenemos hoy, ¿no? Pero que fue un momento sensacional porque nosotros recién volvíamos, nos habíamos afincado acá en Argentina, habíamos armado este nuevo grupo de trabajo, habíamos transferido parte de esto a la facultad, teníamos todos estos temas que eran como los que nos interesaban desarrollar, bastante poco, con poca escala para hacerlos en Argentina, y de repente nos sale esta posibilidad en medio de la crisis del 2000 de trabajar casi un año en Singapur, con el gobierno de Singapur, asociados a un estudio muy grande de Singapur, y eso nos permitió entender que había otra escala posible de trabajo, ¿no? En general, yo creo que hay algo central que, si uno pudiera decir cuáles son de las experiencias trasvasables, me parece que en todos los datos que voy a dar numéricos son imposibles de comprobar, con lo cual solo hablan de un espíritu de la magnitud, ¿no? Pero si uno piensa que en Estados Unidos el 70% de la gente no termina trabajando, viviendo en la ciudad donde se crió, donde nació, en la Argentina es inversamente proporcional. Te diría que el 80% de la gente en la Argentina que nace en su ciudad, se educa si tiene la posibilidad de tener facultad en su ciudad, y si no viaja, pero después vuelve y termina desarrollando su actividad dentro de su ciudad o de su campo de acción regional, y hay muy poca movilidad, ¿no? Y yo creo que esa movilidad es vital hoy. Digamos, entender, poder moverse, poder entender otras realidades, poder, digamos, exponerse a pensar dentro de otro marco cultural, disciplinar de acción es central para la actividad. Y en ese sentido, el salto ese, poder trabajar, digamos, a la par con un estudio de primera línea de Singapur, fue sensacional, ¿no? Ese fue como nuestro gran primer salto. O sea, sería la idea sería que el techo que vos te imaginás que es tu desarrollo profesional de repente se eleva y sentís que no tenés tanto límite, ¿no? O sea, que vos le atribuís a lo de Singapur el poder haber vuelto y desarrollar lo del correo, que fue una obra genial para mí, ¿no? O sea, Sí, yo hay creo que eventos que se sí, ven. parte del, digamos, creo que hay dos o tres cosas que me parece que son centrales en la práctica nuestra, que tiene que ver con el tema de, digamos, si hay algo, volviendo un poco a lo que vos habías propuesto inicialmente en algo de lo que posteaste, digamos, ¿qué es lo que tiene la arquitectura para dar, digamos, a este sistema contemporáneo? Yo creo que, digamos, en los últimos 5 años, con mucha intensidad a través de lo que son las empresas de tecnología, ¿viste? Digamos, los startups y todo esto, hemos empezado a escuchar y a incorporar 3, 4 ideas que son centrales en la construcción del conocimiento. La primera es que
esta idea del think tank, ¿no? De los grupos de ideas, digamos, ¿no? La idea no surge más de una persona genial, sino de que se reúnan la mayor cantidad de personas a pensar problemas, desde los más básicos hasta los más sofisticados, y poder, digamos, construir a partir de esa cosa colectiva, de esa tormenta de ideas, como se dicen, que aparezcan cosas verdaderamente innovadoras. La segunda es poder tener un mecanismo, un protocolo en que te permita llevar esas ideas abstractas a un sistema que vos puedas pasar pensamientos abstractos a estrategias concretas, a proyectos específicos y a cosas construidas, ¿no? Claro. Todo eso es lo que hace la arquitectura desde el día 1 en que empezás a estudiar la carrera. O sea, que todas las cosas que estamos un poco hoy están medio en boga como procesos y mecanismos son los que propone la arquitectura como metodología de trabajo. Y eso es sensacional, digamos. Con todo este avance tecnológico que se ha acelerado mucho en las últimas décadas, ha producido que este conocimiento cada vez sea más específico, ¿no? Todo el mundo habla de silos del conocimiento, ¿no? De cualquier campo, es tan específico el conocimiento de cualquier cosa que se ha hecho muy como enclaustrado en silos, digamos, ¿no? Y hoy, digamos, las grandes transformaciones se producen cuando aparece alguna actividad que une todos esos hilos, o alguno de esos hilos, ¿no? Y me parece que la arquitectura tiene esa capacidad de tocar distintos puntos y poder hacer sinergia en esos puntos para que esas ideas abstractas se traspasen a estrategias, a proyectos y a objetos o espacios construidos. En ese sentido, me parece que son mecánicas que se aplican en todos lados. O sea, si vos tenés que sintetizarlo en 3 palabras, ¿qué sería? Una primera parte de investigación, de estrategia y después de producción, Sí, o alguna otra. sí, y O sea, cada una tiene sus mecánicas distintas, ¿viste? De trabajo, ¿no? La mecánica inicial, esta de tormenta de ideas, es muy poco lineal, es súper elíptica, hay que aprender a desechar rápidamente, a hacer como un análisis comparativo entre opciones y encontrar esa dinámica de rápidamente encontrar a través de potencialidades y debilidades cuáles de esas ideas son las que tienen más oportunidad de tener éxito, ¿no? Y eso es como la primera parte de lo que hacemos en un concurso o en un proyecto, ¿no? Detectar esas ideas generadoras. Después hay un protocolo que por ahí es un poquito más lineal de producción y que tiene que ver, y entiendo yo que cada disciplina ahí tiene un protocolo más específico de cómo llevar adelante esas situaciones. Y la tercera, creo que sin lugar a dudas hoy es que en realidad en esta dinámica moderna no existe más esta dualidad entre cliente y proveedor. En realidad hoy cada uno se inventa sus propios trabajos o intenta inventarse sus propios trabajos, ¿no? Y en eso me parece que hay mucho de lo que vos contaste o trataste de sacar en todas las entrevistas anteriores, ¿no? Cómo nosotros nos inventamos o generamos nuestros propios trabajos, ¿no? Me parece que el hecho por ejemplo, cuando trabajamos mucho, nosotros tenemos muy poco trabajo en La Plata y mucho trabajo en el interior del país, en muchos lados, producto de esta idea de la movilidad, de haber ido, a veces a través de construir una relación a través de la política, a través de las cosas que hacemos, a través de la academia, digamos, nos ha permitido movernos un poco en el espacio territorial de la Argentina y poder tener muchas cosas, ¿no? O sea, muchas oportunidades de trabajo, ¿no? Y creo que en ese sentido, en esas oportunidades, hay muchas que tienen que ver con cosas, con demandas concretas, algunas expresadas a través de concursos que llaman los colegios, las provincias, los municipios para resolver algunos temas, pero otros que nosotros mismos detectamos cuando estamos en el sitio ¿viste? Y empezás a analizar la situación y decís, acá estaría bien esta cosa, que empezás a construir una línea para poder llevar eso a transformarlo en una necesidad que se transforma en un requerimiento. está bueno. Sí, sí, la generación, el reinventarse cotidianamente y reinventar la realidad. A mí lo que me encanta de la arquitectura, que es un poco lo que vos planteabas al principio, cómo construye futuro, ¿no? Yo tengo en el libro mío, viste, Los poderes del diseño, hay un caso, están unos dibujitos de Frank Gehry antes de diseñar la ópera de Los Ángeles, creo que era algo así, que era con una virome, el tipo hace unas rayitas y después con el tiempo aparece construido como una nueva realidad que vos la ves materialmente y te parece que estuvo toda la vida.
Y a diferencia por ahí de lo que hacemos nosotros, hay una habitabilidad de ese espacio, hay una cosa tangible, material, fija, que te hace, que te condiciona desde otro punto de vista. Y eso me parece como muy lindo la construcción de realidades que va haciendo la arquitectura. Es decir, todo el trabajo de ustedes es como de desarrollar cosas que de repente van a estar el Teatro de la Plata o cualquiera de las otras que han construido, afectan la vida futura de toda la gente, pero parten de una idea y de repente se convierte en una cosa que la gente circula, vive, experimenta y todas esas cuestiones. Es muy, a diferencia de la nuestra, digo, porque en realidad yo hago una marca y la marca no te va a proteger del agua, del frío, de lo que sea. La marca es una excusa que lo que hace es que la gente hable, eh, reaccione ante determinadas situaciones. Y ahí voy a la otra pregunta que es, ¿cómo definís un poco lo que es la arquitectura, la esencia de la arquitectura y de la buena arquitectura? Es una pregunta muy básica, pero me da la idea que a veces nos perdemos de entender qué es el diseño, qué es la marca, qué es la arquitectura, qué diferencia algo bueno, qué es la belleza en la arquitectura. Es muy abierto y muy básico, pero a mí me pasaba, por ejemplo, en la facultad cuando venían los ingresantes, todo, me parece que no está muy claro. ¿Cuándo es una buena arquitectura? Mira, un crítico de los estos personajes fundantes del siglo XX, en alguna de sus comentarios, que llama Kenneth Frampton, ¿no? Es un historiador y es un crítico de la arquitectura. En un momento, cuando estaba en uno de sus últimos libros, acerca como, hablando un poco de la tectónica, la materialidad, de la arquitectura del siglo XIX y siglo XX, empieza el libro diciendo una cosa que podría como tomarse como una muy buena definición, ¿no? Que es, todo lo que está construido en alguna medida tiene que ver con la arquitectura. En alguna medida. Todo lo que está construido tiene que ver con la arquitectura y con el diseño. Ahora, no todo lo construido tiene valor para la arquitectura. Aquella arquitectura que es de valor, para no ponerla en términos de belleza o fealdad, en el sentido como de la definición de Humberto Eco, digamos, ¿no? Digamos, toda aquella arquitectura de valor es aquella arquitectura que ha tenido la capacidad de materializar un espacio que represente su época, ¿no? Y esa arquitectura se transforma de ordinaria a memorable, ¿no? Entonces, un poco la pregunta a la inversa sería, para todos los que estamos como en este medio, pero incluso para todo el mundo que está trabajando, porque finalmente las cosas que son memorables son las que han podido representar o captar la esencia de su tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, la pregunta siguiente es, ¿cuál es la esencia del siglo XXI? ¿Cuál es Eso. la característica del siglo XXI que nos permite a nosotros tratar de construir un espacio que sea memorable o emblemático o representativo de esta sociedad del siglo XXI, ¿no? Y bueno, sobre esos temas un poco son los que nosotros trabajamos para construir identidades de la arquitectura, ¿no? Y no tiene que ver con la escala, o sea, no tenés que hacer el CSK, digamos, hay escalas domésticas o pequeñas expresiones arquitectónicas que revelan o se construyen como espacio de su tiempo, digamos, ¿no? Y por eso perduran un poco y se transforman en estos íconos que como que hacemos, como decís, ¿no? Que hacer referencia sistemática, más allá del carácter utilitario que tiene la arquitectura. Yo creo que cada uno de nosotros, dentro de su ejercicio y dentro de la escala que puede hacer, está tratando de construir cosas que perduren, que permanezcan y que tengan un significado, ¿no? Creo que la discusión sobre cuál es la cultura del siglo XXI es una discusión espectacular, es súper atractiva, no es sesgada a un campo o a una disciplina, es simplemente uno podría decir que las grandes, como los grandes deudas de esta cultura contemporánea, quizás es esta idea de que el contenedor tiene, o la imagen, para ponerlo en términos como no, la imagen o el contenedor tiene mucho más peso del contenido. Si el contenedor no es bueno, la gente no va y no lee el contenido, no toma ese contenido, con lo cual hay una cosa entre lo sustancial y lo efímero que está como en discusión, ¿no? Digo, la gente lee los titulares solamente y no todo el artículo.
etcétera, 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 ¿no? Si no tenés un buen packaging, la gente no le entra a ver el producto, si después es utilitario o no, etcétera, etcétera. A mí, otra cosa que me pasaba con la arquitectura cuando investigué el doctorado mío, yo investigaba sobre la identidad nacional, ¿no? Y cómo los elementos externos afectan las identidades sociales. Y en una parte empecé a investigar la parte de la arquitectura pública, ¿no? Y con los conocimientos rudimentarios míos, yo empezaba a analizar, por ejemplo, la Casa Rosada, cuando vos entrás, es la puerta para que entre un gigante. Entonces vos como un ciudadano entras ahí, te sentís tan chiquito que ya hay una construcción de poder que el diseño te va haciendo para que vos cuando circules por esos lugares ya estés apichonado. ¿Se entiende lo que digo? O sea, lo que yo estoy viendo es que la arquitectura establece también formas de relaciones no verbales, porque vos por un pasillo te vas a chocar, si el pasillo es amplio, te permite una circulación, o sea, establece el uso del espacio, cómo la gente va a estar viviendo, circulando, relacionándose. Lugares laberínticos va a ser muy difícil de encontrar. Espacios que permitan la circulación y el verse van a permitir otra sociabilidad. Ahí está la cuestión del poder, la cuestión simbólica y la cuestión concreta de esa forma de habitar que se pueden establecer en las ciudades, en las casas o en cualquier forma de cosa construida, ¿no? Y ahí me quedan dos cuestiones. Una, tu reflexión hacia esto, pero hay un tema que a mí siempre me llamó la atención y me sedujo de la arquitectura, era el aspecto simbólico. Las torres patronas, por tirar un ejemplo popular, vos la ves y es como una marca para mí, es un icono, ¿viste? Que más allá de la funcionalidad que tenga, de la habitabilidad como edificio, te está diciendo algo, como un símbolo que te marca todo, ¿no? La cúpula que hicieron ustedes en la SSK, que a mí me parece alucinante, también. La ballena es un símbolo, más allá de lo que genera ahí adentro, ¿no? La ballena dentro del auditorio del CCK. ¿Ustedes piensan en términos simbólicos? El proceso de ustedes es parecido al nuestro de construir una marca? ¿Cómo lo ves todo eso? Quizás no es tan literal, creo que hay temas que nos preocupan y quizás no tan referidos a la idea de construir un símbolo per se. Creo que en arquitectura la idea esto de digamos, la aceptación del símbolo tiene mucho más que ver con lo que uno plantea y con la aceptación del usuario. O sea, finalmente es el usuario el que le da el carácter de símbolo, más allá de lo que uno pueda haber querido construir. Por eso te digo que no necesariamente tiene que ver ni con la escala, ni con la materialidad. Digamos, si bien hay una relación en lo que vos decís y un poco lo que intentás explicar, digamos. A nosotros nos preocupa a lo mejor mucho más que el espacio arquitectónico, en este momento el espacio urbano, ¿no? El tema de qué simbolizan nuestras ciudades, ¿no? Digamos, en el sentido de que si hay algo que decía un poco de las deudas, un poco de nuestra sociedad, tiene que ver con que finalmente somos una cultura urbana, ¿no? Digamos, la mayoría de la gente cada vez se consolida más en pequeñas porciones del territorio y eso genera grandes conflictos, ¿no? Sobre todo en un modelo económico y cultural que ha privilegiado el individualismo sobre lo colectivo, ¿no? Y esto ha generado desde, no sé, segregación, pobreza, injusticia, aislamiento, esta idea de la grieta, digamos, ¿no? Que uno está más preocupado por su propio bienestar que por el bienestar colectivo, etcétera, etcétera. Son como las grandes deudas quizás como sociedad que tenemos y un poco cómo nosotros desde la disciplina podemos construir espacios que vayan en contra o que promuevan lo colectivo, los lugares de asociación, el espacio público. Mucho de eso tiene que ver con la construcción de los edificios que hacemos, ¿no? Para nosotros el correo, digamos, tiene que ver con una sucesión de espacios públicos en altura, mucho más que con la forma identitaria del objeto ballena, digamos, como en realidad la ballena al estar separada de la plaza genera un espacio público que permite que ese cero, que antes era completamente cerrado para una actividad específica que era la industrial de la carta, ahora se transforma en una plaza pública que uno le entra por todos lados, ¿no? Y que el techo de la ballena deja de ser un espacio de cobertura de esa actividad
musical que está en el interior de la sala, sino que transforma un espacio público donde vos haces otras actividades. Hay algunos otros temas que en nuestra manera de ver un poco cuál es la acción concreta que podemos producir desde la arquitectura y desde el urbanismo, hoy nos preocupan más estas cuestiones de cómo resolver los problemas del habitar conjunto, ¿no? Una que me escribió hoy César de la Torre, un amigo en común mendocino, que dice, bueno, te mando un abrazo, y plantea esto básicamente, que estas crisis como la que estamos ahora son unas oportunidades, y cómo ves la cuestión de la arquitectura del hogar y lo social, y cuáles desafíos o qué oportunidades vos pensás que se brindan con todo esto, ¿no? Mira, con esta realidad de que la ciudad va a ser y es el elemento aglutinador de la sociedad del conocimiento, esta sociedad del siglo XXI, creo que los arquitectos tenemos un enorme potencial de oportunidades de trabajo, porque finalmente hablar de la ciudad significa hablar desde las piezas más pequeñas, las piezas residenciales, las piezas de equipamiento, las áreas de trabajo, los espacios públicos, la infraestructura, siempre pensándola desde una mirada interdisciplinar, no solamente desde la arquitectura como un hecho aislado, sino de tratar de construir ciertos espacios que cumplan un poco con toda esa demanda que tiene hoy la sociedad moderna. Yo creo que hay una oportunidad de trabajo increíble. Creo que sí hay como una mirada que hay que reflexionar sobre la escala de las ciudades. Creo que esta idea de ciudad infinita o de territorio infinito no es bueno, ¿no? Digamos, todo el gran conurbano, digamos, hace un par de años trabajamos en asesorar a Martín Lustó en su campaña, repensando un poco Buenos Aires cuando se candidateaba a jefe de gobierno. Y una de las cosas que nosotros decíamos, qué raro no encontrar un político que diga la Argentina se va a transformar cuando en vez de tener un territorio de 22 millones de habitantes, como es la ciudad del conurbano, tengamos 22 ciudades de 1 millón de habitantes, distribuidas estratégicamente por el territorio, siendo cabezas de regiones, de áreas productivas, de áreas tecnológicas, etcétera, etcétera. Entonces, la escala de la ciudad es un tema a repensar y naturalmente yo creo que más allá de la pandemia, la cuarentena, que es otra cosa, digamos, ¿no? Este aislamiento producto un poco de esa pandemia, viene a repensar un montón de situaciones desde la disciplina de lo que es el espacio privado y el espacio público, ¿no? Las ciudades necesitan muchísimo más espacio público del que están teniendo. Hay como una gran oportunidad sobre esa situación. Y creo que por otro lado estamos repensando todos ahora la idea de la casa, ¿no? Del espacio doméstico, con este tema del habitar mucho más tiempo del que antes lo hacíamos. No sé, yo tengo una casa que es bastante linda, pero es toda una especie de espacio integrado, y entonces esa idea de la flexibilidad absoluta frente a la posibilidad de necesitar espacios más específicos ahora para intercambiar y hacer estas actividades virtuales está como en pleno proceso como de repensar, ¿no? Si esta sociedad futura de la virtualidad requiere los mismos espacios que requería otros momentos, ¿no? En relación a esto de encontrar cuáles son los contenidos de este siglo XXI. Pero bueno. Nico, te hago una pregunta y me pongo a ver las preguntas de la gente porque si no, no me puedo concentrar en las dos cosas a la vez. A mí una cosa que yo trabajé, vos sabés, en Barcelona varios años con una empresa que construía áticos, ¿no? La casa por el tejado. Y le hacía la parte de marketing y toda la comunicación. Y me acuerdo que una vez, entre las entrevistas que yo iba teniendo con toda la gente de la empresa, entrevisto a uno de los economistas de Barcelona más importantes, y él me planteaba que el problema que tienen los arquitectos en general es que es muy difícil encontrar a un arquitecto que sea buen empresario. Y la sensación que a mí me da que vos y el equipo, al estar de director real del estudio de ustedes, te toca ser empresario. ¿Cuáles fueron los desafíos o qué consejos das a toda la gente que se ve obligada a ser empresario con lo prueba y error y con todas las situaciones humanas que viviste, ¿no? En todo esto. Porque es una responsabilidad. Yo, por ejemplo, en Sí. el caso, no, tengo una estructura mínima. Es como que hago traje a medida muy chiquito
y de esa manera no tengo el conflicto de tener que estar en una estructura muy grande. Ustedes en un momento eran como 100 personas, no sé cuántos fueron en el máximo de crecimiento. Eh, yo creo que hay algo todavía de este potencial futuro que hablamos de acción del campo de la disciplina que no tiene una correlación con el plan de estudios básico que te da la facultad como carrera de grado, digamos, ¿no? Yo creo que las carreras cada vez deberían ser menos específicas en el sentido de tener como un core como de un conocimiento básico de la disciplina y permitirte a su vez una gran variedad de campos de acción donde vos puedas como orientarte de acuerdo a tus fortalezas, a tus capacidades, no, sí, eso. Y en ese sentido me parece que hay todavía una demanda en que la disciplina tiene campos de implementación en millones de casos, millones de áreas, y la facultad sigue como orientándose a un perfil de un profesional liberal vinculado estrictamente al proyecto, digamos, ¿no? Y hoy creo que ese es el campo más acotado por ahí de acciones, en el que menos oportunidades de trabajo hay, donde es más competitivo y sobre todo si vamos a las grandes urbes, digamos, ¿no? Donde hay más concentración de arquitectos. Eh, yo creo que el tema empresarial es un tema interesante de pensar no tanto en la capacidad de generar ideas y llevarlas adelante, esas estrategias y proyectos, sino de poder encontrar una manera de comunicar lo que vos haces para que a otro le interese que hagas. O sea, esa idea como de, primero deberíamos encontrar una capacidad de comunicar qué hacemos, qué pensamos, qué expertise tenemos. Segundo, cuáles son los canales, porque hoy finalmente hay mucho, la gente está como buscando, ¿no?, información, variedades, orientaciones. Después creo que es muy importante para todo eso tener una buena plataforma de marketing, ¿no? Vos tenés que tener qué información querés vender, cómo la querés vender, cómo querés mostrar tus proyectos, cómo querés mostrar lo que hiciste, cómo querés mostrar tu expertise. Eso es muy importante, construir una solidez de la imagen esa para que otros puedan rápidamente entender, digamos, en qué sos fuerte y por qué alguien desearía contratarte. Y la tercera, seguramente empezar a tener una formación un poco más competitiva en cuanto a lo que significa el negocio de la producción de la arquitectura. Esta idea como empresarial que vos tenés, ¿no? ¿Qué significa armar un estudio? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo encontrar una curva de inversión que te permita que ese egreso, que es muy costoso, porque finalmente vos el mayor insumo que tenés son recursos humanos de personas profesionales muy calificados, y entonces para, digamos, moverte y desplazarte necesitas viáticos, aviones, etcétera, etcétera, que generalmente uno en el entusiasmo del desarrollo del proyecto se olvida que esto es un elemento central para poder construirlo, y seguramente cada vez más tienen importancia esta idea de los cursos de posgrado o esto que yo llamo de volver al campo de la formación, esta idea de cómo rompes las mesetas, ¿no? Cómo cuando vos te sentís amesetado y querés dar un salto tenés que volver a algún lugar que te brinde parte de esa formación para volver a perforar ese techo y salir de nuevo al mercado. Eso es una cosa importante, pero quizás el secreto mayor sea cómo conseguís buenos socios. Claro. Porque finalmente no todos tenemos los mismos perfiles, digamos, cuando vos decís yo soy director del estudio, en realidad es como una cosa, digamos, yo dirijo parte de una parte del estudio, que por ahí la que yo hago, que es más como las públicas y tratar de construir, presentar los proyectos, digamos, ¿no? Hay un grupo que está como más concentrado en la producción de ideas o desarrollo del proyecto, otro que está más en la producción de trasladar esas ideas a procesos, y es un grupo bastante grande, y ha sido un grupo bastante grande, como vos decís, muy elástico, a veces más grande, a veces más chico, a veces mínimo, porque hay que subsistir, y que cada uno tiene que encontrar el rol en lo que es mejor haciéndolo, ¿no? Si bien todos somos como después participantes de, de distintas acciones y distintas metodologías de trabajo, todos proyectamos, todos diseñamos, todos hacemos un poco de cómputo y presupuesto, todos elegimos los materiales, todos buscamos cómo construir esos medios de comunicación, todos tratamos de conseguir clientes,
pero cada uno después se va focalizando en algún área. El tema de encontrar las personas claves con las que trabajar es casi, te diría, uno de los factores de éxito contemporáneos, ¿no? Fantástico, está claro. Sí, acá tengo dos preguntas. Una, ¿cuáles son los nichos que vos ves para los arquitectos que están hoy estudiando y qué necesita un graduado hoy? Y te tiro dos preguntas mías y me charlas cuando quieras en la respuesta. ¿Qué cosa para vos, en lo personal, tenés ganas de aprender? ¿Qué cosa sentís que tenés que aprender algo? A todos nos pasa, no solo, viste, digo para que no le digas nada más que al arquitecto o al graduado qué tendría que hacer, sino vos como desafío personal. ¿Para qué lado te gustaría aprender cosas, viste? Más que todo en esta cuarentena, por ejemplo, a mí me pasó de tomar cursos, viste, online, de cosas que decía que esto es un desafío. Yo sigo estudiando. Hace unos meses, antes de la pandemia, un poco el año pasado, volví a hacer un curso de posgrado como alumno del otro lado y me reía. Volví y le contaba a Flor y a Clara y a Lola que me volví a sentir estudiante porque de repente estaba del otro lado del mostrador y el profesor decía, bueno, a ver, ¿quién puede contar el caso este? Y no lo había estudiado, y entonces me hacía el boludo y me escondía para, o sea, uno vuelve, ese volver a romper la idea de que encontraste el techo de tu capacidad, me parece que es central, digamos, ¿no? A mí me gustaría como, a manera como de, no de síntesis, pero sí como de por ahí ir contestando preguntas de estas, de cuáles son los nichos, qué debería hacer un graduado, un arquitecto joven, cualquier persona para reinventarse y rediseñarse. Nosotros, viste, en el estudio y en la facultad, que en realidad debería tomarme 2 minutos, pero no lo voy a hacer porque siempre te olvidas de alguien, contar un poco que en realidad vos representás, o en este caso estoy representando a un montón de gente que piensa más o menos como yo y que en el estudio, que son Fede, Enrique y Flor, que somos como este núcleo más cerrado como de socios, pero después hemos trabajado, cada proyecto encontramos socios nuevos que se van sumando, se quedan un tiempo, salen, buscan, aparecen otros, tenemos, no sé, ha habido un montón de gente, tanto en la parte del estudio como en la parte académica. Sería imposible desarrollar todas las cosas que uno hace si no tiene estos grupos de trabajos tan intensos y tan solidarios en intercambio genuino así como de ideas y llevar adelante estos proyectos, ¿no? Pero a mí me gustan como esta idea como de 4, no sé, axiomas, 4 frases que siempre como nos repetimos, casi como para autoconvencernos de lo que estamos haciendo, de lo que queremos hacer, ¿viste? La primera es, solos no se puede. Solo no se puede. No sirve, no tiene sentido, no vale la pena. O sea, la primera cosa que uno le diría a cualquier flaco, buscate quiénes son las 4 personas con las que te gustaría estar todos los días, divertirte, reírte, investigar, sufrir, invertir, ponerle el hombro. O sea, solo no se puede. Hay que buscar y construir estos grupos de afinidad que cuanto más amplios, más heterogéneos, más interdisciplinarios, más multigeneracionales, más ricos son, digamos. Ese es un tema que creo que es quizás el central, digamos, ¿no? Y no todos los socios tienen que aportar lo mismo, ¿eh? Algunos aportan tiempo, otros aportan guita, otros aportan experiencia, otros aportan laburo, otros creatividad, y hay que saber un poco aceptar cuál es el rol de uno y cuál es el rol de los otros, ¿viste? La segunda creo que es central es, hay que aprender a disfrutar el camino. Es muy difícil en esta disciplina. Por supuesto uno se pone objetivos, pone la zanahoria adelante, digamos, sabe un poco, le gustaría llegar a algún lugar, pero me parece que hay que aprender a disfrutar del día a día de lo que uno hace, ¿no? Puede ser que te vaya bien, que te vaya más o menos, o que te vaya mal desde el punto de vista económico, incluso con batallas ganadas y muchas más de las que ganás son las que perdés. Hay que aprender a disfrutar el camino y divertirse un poco haciendo esto que elegimos, ¿viste? Y yo creo la tercera es, sin pasión no hay acción. O sea, si vos no te apasionás por una cosa, muy difícilmente puedas producir una acción que transforme, que perfore ese techo de la meseta, que haga como intentar reinventarte, rediseñarte.
me parece que encontrar la pasión en las cosas que uno hace, en el formato que quieran del apasionamiento, es central, ¿viste? Y la última, que es la que siempre dice Enrique, Enrique es como un utópico, ¿viste? Que como un joven eterno, ¿viste? Que siempre nos sorprende de cosas, es no hagas cosas que no te diviertan. No hagas cosas que verdaderamente no te hagan reírte, no te hagan disfrutar, no te hagan como sentirte feliz, porque finalmente yo sé que es complejo, yo sé que hay que vivir de todo esto finalmente, hay que hacer una cotidiana, hay que juntar los porotos para, para fin de mes, pero la vida es mucho más gratificante con menos porotos y mucho más alegría. En ese sentido, vuelvo al inicial, que es, ¿viste? Solo no se puede. Muy lindo, Nico, está bárbaro. Che, ya vamos a ir cerrando, me parece que ya estamos cerca de la hora, ¿no? Uno de los temas que yo voy tratando en estos vivos también es la cuestión de la creatividad. Que, y después, no sé si, creo que ya están un poco todas las preguntas que estuvieron circulando, ¿no? Pero yo inventé esto como era como Creatónica, que es como un club de creativos, y la idea es empezar a encontrar mecanismos para estimular la creatividad y de lograr mover un poco esos techos que nos vamos poniendo como para inventarnos y inventar cosas nuevas todo el tiempo. Yo creo que hay un límite de la creatividad que es lo que uno se anima a sentir y a vivir, ¿no? Y está bueno lo que decía Enrique del tema del disfrute en todo este proceso. Yo creo que está todo vinculado. Que uno se vuelve más creativo, saco como una parte de conclusión de esto que vos estabas diciendo, cuando empezás a disfrutar en los procesos, los caminos, el equipo y todos estos cambios que vas generando colectivamente. Para vos en la creatividad, ¿qué cosas te estimulan en la creatividad? ¿Es todo esto que yo digo o hay algo más? Mira, para mí la creatividad es un misterio. Es difícil de parametrizar, es difícil de explicar. Eh, yo creo que, digamos, la creatividad es un elemento intuitivo. Yo lo asocio mucho con la intuición y creo que es estimulable y es desarrollable. O sea, me da la sensación de que no me quedaría con esa idea de, ya viste que siempre está esa idea de que, no sé, las actividades son 10% de inspiración y 90% de transpiración, esa cosa como entre el sacrificio y la idea, ¿no? Yo creo que la creatividad es naturalmente algo intuitivo y algo genuino que cada uno tiene, ¿no? Todos tenemos intuición, no necesariamente para las mismas cosas, y entonces ahí me parece que hay un descubrimiento de en qué vos sos más intuitivo, en qué cosas, digamos, la creatividad no está aplicada únicamente al proceso de diseño, ¿no? La creatividad está No, aplicada a todos los procesos en los cuales vos podés hacer algo distintivo, ¿no? Eso a veces tiene que ver con la capacidad de convencimiento que vos tenés en contar una idea, a veces tiene que ver con la capacidad de generar una idea, a veces tiene la capacidad de construir mecanismos para enseñar o transmitir esas ideas. Hay una cosa que estamos haciendo hace un tiempo y que a mí me fascina, que es cómo inventarnos pequeños ejercicios de proyecto que no sean proyectuales, pero que activen la creatividad, ¿no? claro. Son pequeños ensayos, pequeños ejercicios de 3, 4 clases para todos los niveles que permiten como con ciertos criterios y ciertos parámetros disciplinares trabajar sobre la idea de la creatividad, la innovación, lo nuevo. Y naturalmente uno tiene la posibilidad de ser más creativo cuanto mayor es el dominio de la cultura o de esa cultura donde uno se mueve, ¿no? Es más fácil ser creativo para un escritor cuando conoce mucho de literatura, sabe un poco, digamos, qué escribió Borges, qué escribió todo, no importa, digamos, el tema de conocer, de construir una cultura disciplinar, una cultura, me parece que es central para el tema de la activación de Ahí tengo de la mi duda. creatividad. Ahí tengo mi duda. Yo creo que el tema, digamos, muchas veces vos podés tener mucho foco y no tener la capacidad de innovar. Y de, o sea, de conocer, leerte todo, toda la pelota, pero llega un punto que me parece que la idea de hasta dónde te animás a que un cuadrado deje de ser un cuadrado y se convierta en un triángulo,
hasta dónde te animás a sentir en el proceso creativo, son como los desafíos que nos vamos encontrando, ¿no? Yo, por ejemplo, en todas estas cosas que estuvimos haciendo, me lo tomé tal cual lo que vos planteás, ¿viste? Como decís, es un misterio la creatividad. Y a mí como misterio me parece alucinante, ¿no? Por ejemplo, esos ejercicios que vos haces, me parece bárbaro. Porque llega un punto, si no, que te copias a vos mismo, que es una cosa que a mí me pasaba, y yo en un punto empecé a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para salir de esto? Entonces, por ejemplo, un ejercicio que hicimos con el sueco Alexis, que hace teatro, a mí me disparó cosas muy creativas. O con un psicólogo, una charla, o situaciones así, ¿no? Me parece que es un misterio, y la intuición también, pero es un desafío, ¿no? Me Eh, parece. ahí por Igual yo ahí, sí, dale. Seba Comay dice, la creatividad también es libertad. Sí, Y yo lo que creo es que si hay algo increíble de este momento que estamos viviendo, si hay un montón de cosas que son horribles, ¿no? De esta cultura contemporánea y que nos preocupan o nos debieran preocupar mucho, yo creo que es un mundo que si no generamos alguna transformación sustancial, va indefectiblemente a generar un mundo de pobres y de gente que está fuera de un sistema de posibilidades que este mundo ofrece. Pero por el otro lado estamos viviendo un momento único, único de libertades, de igualdades, de oportunidades. Siempre alguien puede decir, pero sí, siempre hay una cosa que confirma la excepción de la regla. sí. Pero la verdad que estamos viviendo un momento único de oportunidades y libertades. Y yo creo que hay una cosa que debemos intentar, sobre todo quizás la gente de mi generación o generaciones anteriores, capaz que no lo veo tanto en las generaciones más jóvenes, que es el miedo al fracaso. Porque el miedo al fracaso te limita en la posibilidad de explorar y en la posibilidad de esto que decís vos, Tal cual, transformar un cuadrado no en un triángulo, en una flor. claro. Entonces, pero probablemente esa flor quede mal, o no esté buena, o sea poco competitiva, o haya alguien que la haga mejor. Pero el tema ese de romper el miedo al fracaso en cualquier edad, en cualquier estadio que vos estés, me parece que es un disparador central para activar esa creatividad, digamos, para poder decir, bueno, pruebo esto, me animo a hacer esto. Está muy bueno, Nico, eso, ¿eh? Sí, tal cual. Yo creo que nuestra generación, faltan 2 minutos y se corta, pero creo, tomo mucho también eso, ¿eh? Me da la idea que el nivel como de mandato que tenemos nuestra generación, es muy fuerte y eso limita mucho la posibilidad de volar o de arriesgarnos o de fracasamos, no importa, ¿no? Nico, ya está terminando. Te agradezco mucho. Yo sabés que te valoro mucho desde todo punto de vista y creo que lo que están haciendo ustedes es muy rico de todo punto de rediseño, ¿no? De lo que, cómo se fueron reconstruyendo, lo que producen y la verdad que me alegro mucho todo lo que van generando ustedes. Es como una usina de ideas y de cosas, todo el estudio y la cátedra inclusive también. Así que bueno, queda 1 minuto y terminamos, pero bueno, te quería decir eso. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por este vivo, Nico. Dale, genial. Y si hay una cosa como para cerrar que me gustaría es, eh, yo creo que nos falta construir colectivamente. Me parece que, pero cuando digo colectivo no digo desde lo disciplinar, me parece que las grandes transformaciones sociales se produjeron cuando empezaba a haber caldos de cultivo, caldos como de cosas que se empezaban a mezclar y a ponerse más intensas. Y me parece que nos falta eso un poco, ¿no? Empezar a De acuerdo. cruzarse, empezar a armar grupos de trabajo, lugares de discusión, lugares de producción, esta especie como de... nos faltan usinas colectivas, sobre todo en La Plata, que es una ciudad tan rica en recursos humanos. Tal cual. Querido, un gusto, ¿eh? Esto es una excusa también para estar en contacto. Exactamente. Te Bueno, mando nos vemos, Tano. Abrazo. y saludos a Flor y a todos, ¿eh? Dale, Y a chao. todos. Chao, querido.